Unidad 7. Estructuras de datos básicas. En esta unidad vamos a ver las estructuras de datos básicas que podemos utilizar y las primeras que vamos a ver en la programación con Java. Para empezar, ¿qué es una estructura de datos? Para entender este concepto, repasemos previamente algo. Un tipo de dato primitivo siempre almacena solamente un dato en su forma más atómica posible. Es decir, cuando nosotros teníamos variables, nuestros tipos de datos primitivos almacenaban valores. Ahora, un tipo de dato compuesto tiene diversos datos primitivos en él, pero sigue siendo solamente un dato. Cuando teníamos un objeto, cuando lo creábamos, almacenaba, o bueno, tenía su estructura, lo que hayas definido, que eran varios atributos, métodos, pero aún así seguía siendo solo un objeto. Ahora, ¿qué es una estructura de datos? Una estructura de datos nos permite almacenar un conjunto de datos, siempre del mismo tipo. Es decir, este tipo de dato puede ser primitivo o compuesto. Ahora, una estructura de datos, entonces, a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, te permite almacenar un conjunto de datos, es decir, muchos datos, siempre y cuando sean de la misma naturaleza. Algo importante a tener en cuenta es que en un arreglo o en una estructura en general, las posiciones siempre empiezan a contabilizarse desde cero, es decir, de cero hasta tu última posición. ¿Cuál es mi última posición? Longitud menos 1. Hay una correlación interesante en eso. ¿Por qué? Al partir en cero, tus posiciones, tu última posición válida siempre va a ser esa posición menos 1. ¿Por qué? Si tuvieras una estructura de tamaño 4 tiene 4 cosas donde guardar algo. ¿Cuáles son las posiciones? 0, 1, 2 y 3. Eso es algo importante que nunca tenemos que olvidar. Tres tipos de estructuras de datos: estáticas, dinámicas y flexibles. Vamos a ver cada una de ellas. Para empezar, las estáticas. Es aquella que define el tamaño en tiempo de compilación y a lo largo de su vida nunca cambia de tamaño. Es decir, estas tienes que definir su tamaño el momento en el que estás codificándolas. Yo quiero que esta estructura sea de un tamaño 5, esta otra de 10, y ese tamaño que tú le estás indicando en el código no va a poder cambiar mientras exista esa estructura. ¿Por qué? Por eso es estática. Me das un tamaño y voy a tener ese tamaño toda la vida. Ahora veamos las dinámicas. En una dinámica, su tamaño se define en tiempo de ejecución, pero a lo largo de su vida tampoco cambia de tamaño. Esto, a diferencia de una estática, te dice: yo voy a ganar mi tamaño dependiendo del usuario. Normalmente es así, dependiendo de quién me invoque. Es decir, yo voy a recibir un parámetro tamaño y yo le voy a asignar ese parámetro que no tengo idea de qué valor tendrá a mi arreglo, a esta mi estructura. Pero una vez que ya lo has asignado, va a conservar ese tamaño a lo largo de su vida. Ahora, las flexibles, que son las más bonitas a mi parecer, su tamaño puede ser definido en tiempo de compilación o ejecución, ya que puede cambiar de tamaño a las necesidades del problema. Esta estructura de datos flexible lo que te dice es que no importa si me das un tamaño inicial o no, mi tamaño va a depender en todo momento de cuántas cosas estoy almacenando. Eso es todo, eso es la esencia. Entre estas tres, vamos a ver las tres, qué estructuras de datos existen para las tres. Y vamos a empezar con la primera, que es una estructura de datos estática, que son los arreglos. Los arreglos dentro del lenguaje Java nunca cambian de tamaño después de haber sido definidos, ya que en tiempo de compilación o de ejecución siempre almacenarán datos del mismo tipo. Esta estructura de datos arreglo también, al ser estática, también es dinámica. ¿Por qué? Te permite tanto definir su tamaño, ya sea en el código o cuando estás invocando algo y tú le asignas un tamaño n en momento de ejecución. Es estática y dinámica. Ahora, la sintaxis. ¿Cómo yo puedo crear arreglos? La sintaxis está aquí. Existen, bueno, no digamos tres diferentes, sino son más como formas. ¿Por qué? Lo importante en esto son esos corchetes. Esos corchetes indican que estás creando una estructura de datos. Luego mantienes el tipo de dato y nombre de una variable, como habíamos visto hasta ahora. Ahora, para que nazca, no es una asignación directa de un valor. Estas estructuras ya pueden ser consideradas como pseudoobjetos. Entonces, tiene que tener palabra reservada new. Es como una invocación a un constructor
En realidad estás reservando espacio en memoria, vuelves a indicar el tipo de dato e indicas el tamaño. Nada más. Porque hay tres formas aquí. Estos corchetes, algunos suelen ponerlo antes del nombre de la variable, puedes también ponerlo después. Y esta última forma de creación es cuando le das valores directamente. Es decir, no le das un tamaño como tal, sino le das elementos. Y en base a la cantidad de elementos, solito va a calcular su tamaño. Nada más. Para la parte práctica de arreglos, vamos a ver cómo podemos manejar arreglos, ya sea con tipos de dato primitivo o con objetos. Para esto, vamos a retomar el contexto de uno de nuestros anteriores ejercicios, que era lo del gato. Vimos esto en la programación orientada a objetos como un ejemplo súper básico. Ahora, pero no me interesa por ahora el gato como tal. Vamos a crear una clase veterinaria. ¿Para qué? Yo voy a simular que esta veterinaria tiene un arreglo que guarda ganancias, en este caso ganancia por meses. Por tanto, mi arreglo va a ser de tamaño 12. Vamos a ver el ejemplo de un arreglo estático. Como siempre, todo este código que se autogenera no nos importa y continuamos a partir de aquí. Yo digo, voy a tener un atributo que va a ser privado, ¿ok? ¿Qué tipo de dato va a ser? Entero, que se va a llamar. Va a ser mis ganancias. Ganancias. Es un arreglo, por eso tengo que poner esos corchetes, punto y coma. Y ya está. Nada más. Si se dan cuenta, la sintaxis es muy similar a una variable normal, solamente que estás especificando que con estos corchetes es un arreglo. Creo el constructor. Por ahora no necesito nada más. Voy a tener una veterinaria. ¿Qué necesito para crear una veterinaria? No necesito nada. ¿Por qué? Yo sé de antemano el tamaño que va a tener mi arreglo. Por tanto, no lo necesito. Entonces voy a decir, ganancias es igual a qué. En este momento estoy creando el arreglo. Aún no existe. Solamente lo declaraste en tu atributo. Para que exista como tal, así como un elemento tangible, palabra reservada new. ¿Qué cosa? Tipo de dato y le das un tamaño. ¿Qué tamaño? Yo dije quiero que sea de tamaño 12. En este caso, como le estamos dando el tamaño nosotros arbitrariamente de este código, esto es un tipo de arreglo estático. En cambio, si quisiéramos que sea dinámico, este tamaño tendría que ser un parámetro. ¿Y por qué? Porque es una variable. No sé cuánto va a ser, pero sé que es mi tamaño. En este caso nos quedamos con esto. Ok. Hasta aquí si mandas a compilar, compila, no hay errores de sintaxis. Por ahora existe tu arreglo. ¿Qué cosas nos interesa hacer con un arreglo? Nos interesa poder agregarle cosas. Entonces nuestro primer método va a ser eso, de agregar algo al arreglo. ¿Ok? Un método público va a ser un booleano. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando mi arreglo ya está lleno? Ya no debería poder agregar cosas, ¿verdad? Entonces me va a indicar que sí he podido o no he podido agregar. Va a ser un public boolean, agregar elemento. Estamos agregando el elemento. ¿Qué elementos se agregan a mi arreglo? Se agregan enteros, ok. Necesito un entero que es un valor. No sé qué será, pero quieres agregar eso. Ahora, mi arreglo nace vacío. Tiene 12 posiciones que están en blanco. Pero no es tanto en blanco. Al ser de tipo de dato entero, todas tus posiciones, todos tus arreglos están con ceros. Entonces, ¿cómo yo sé dónde puedo agregar un nuevo valor, dónde no puedo agregar un valor? Necesitaríamos manejar un puntero manual. ¿Qué es un puntero? Básicamente alguien que me indica, oye, aquí hay una posición libre. Eso, nada más. Por otra parte, podrías hacerlo de otra manera en la que dices, cada vez que encuentre un cero significa que está vacío y ahí sí puedes agregar. Vamos a ver por ambas maneras. Si yo quisiera manejar un puntero, necesitaría eso como atributo. Un private int, ¿qué cosa? Como hace referencia a la posición, yo le voy a llamar index. Mi primer index. Mi index comienza en 0 porque es mi primera posición vacía donde puedo hacer algo. Entonces le digo que index empieza en 0. ¿Y cómo agrego elementos? Solamente agrego elementos si mi index está dentro de los rangos de mi arreglo. En este caso, lo primero que hago es declararme una respuesta, un boolean res que va a empezar en falso. ¿Por qué en falso? Porque al empezar esto no has agregado nada. Por eso estás en falso. No, aún no he agregado nada. Ahora, comienzo. Sí, ¿qué cosa? Si mi index, que es el que hace referencia a mis posiciones, es menor que la longitud de mi arreglo, ¿por qué quiero decir eso? Mi arreglo ahorita tiene posiciones del 0 al 11. Y esos 0 al 11 es menor que ¿qué? Es menor que 12, que es su tamaño.
Hay una correlación interesante en esto de tamaño y posición. En un arreglo y en cualquier tipo de estructura, como hemos visto en la parte teórica, siempre empiezas por la posición 0, no empiezas por la posición 1. ¿Por qué? Son normas de indexación. Es decir, tu máxima posición dentro de algún arreglo, dentro de alguna estructura en general, siempre va a ser la posición tamaño menos 1. Nunca llegas a tener una posición igual al tamaño. ¿Por qué? Porque tus posiciones empiezan en 0. Es por eso que hay un desfase de 1. Entonces, para que este index sea válido, ¿qué es lo que yo necesitaría? Yo sé que este index es válido porque ha partido en 0, pero solo me sirve mientras sea menor que mi tamaño. En este caso mi tamaño es 12. Podría poner esto, pero para hacerlo de una forma más general, hay un atributo que tiene todo arreglo que es su tamaño. Y independientemente si sepamos o no de antemano, nos va a decir su tamaño. ¿Cómo es esto? Nombre de tu arreglo, que se llama ganancias. Ganancias punto, ¿qué cosa? Este punto accede a un atributo que es global para los arreglos, que es su longitud. Es esto. Punto length. No es un método, es un atributo, por eso se lo deja así. No lleva estas cosas, no, se lo deja así y ya. Aquí estás diciendo, solamente si mi index fuera menor que mi longitud, quiere decir que aún estoy en alguna posición válida. En ese caso, puedo agregar lo que me estás diciendo. ¿Cómo lo voy a agregar? Este index hace referencia a la posición vacía donde puedes hacer algo. Entonces tú dices, ¿cómo accedo? ¿Cómo puedo agregarle un valor? Nombre de tu arreglo, se llama ganancias. ¿En qué posición? Para acceder a una posición, sencillamente haces esto. Nombre de tu estructura, corchetes, y dentro de indicas a qué posición haces referencia. Yo digo que en la posición index, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que quieres hacer? Quieres agregar un valor ahí. ¿Cuál es el valor que quieres agregar? Ese valor se llama valor. Nada más. Como acabas de utilizar tu index, ahora tendría que irse a la derecha porque acabas de utilizarlo, acabas de hacer algo con esa posición. Ahora, como ya no está vacía, tienes que decir, ok, como ya contiene algo, no quiero sobreescribir datos. Me voy a ir a buscar otra posición vacía. Eso sería que tu index se incremente en 1. ¿Cómo hago un incremento en 1? Más. Ya está. Como acabas de agregar algo, tu respuesta debería cambiar a verdadera. Tu respuesta cambia a true. ¿Ok? Como ahora es verdadero, se va a reflejar ese cambio cuando retornemos una respuesta. Por último, como última línea, fuera del if, necesito un return res. ¿Por qué? Estamos devolviendo una respuesta. ¿Ok? Si nunca entraría el if, quiere decir que este index ya ha llegado a su máximo, que tu arreglo está lleno y no puedes agregarle cosas. Como nunca entra aquí, se queda en falso y debería funcionar. Compilamos y hacemos la prueba. Vamos a ver igual una prueba visual. Nos creamos una veterinaria. Si inspeccionamos esto, nos va a decir, tu index está en 0 y no tienes ganancias. Si le das doble clic a esa flechita, esta flechita representa un objeto. Mira, tienes algo de tamaño 12 y está súper vacío. Como puedes ver aquí gráficamente, las posiciones, como les dije, parten 0 hasta n-1, que es 11. Entonces, aún no tengo nada. Si yo quiero ir agregando cosas, puedo decir esto. Quiero agregar un 45, true. Quiero agregar un 96 y te vuelve a dar true. Si volvieras a inspeccionar esto, ahora te dice tu index está en 2. Es como si tu tamaño actual. Bueno, ¿cuántos elementos tienes actualmente? Y si lo inspeccionas, aquí te sale, has agregado esto y has agregado esto. Y así sucesivamente. Va a llegar un punto en el que si sigues agregando y ya te pasas, debería darte falso y no debería agregar nada. Nada más esto en cuanto al método de agregar. Ahora, ¿qué otras cosas interesantes se hacen sobre los arreglos? Puedes acceder a ellos, puedes ordenar sus elementos y también los puedes eliminar. Por ahora vamos a hacer el eliminar, ya que el otro de búsqueda y ordenamiento son algoritmos que vamos a estudiarlos de una manera más formal. Por ahora terminaremos esto con el eliminar elemento. Si bien ya sé agregar elementos, ¿cómo los elimino? Tengo un método que va a ser público, que me puedes devolver el elemento cuando lo elimino, o puede darme un mensaje, o puede darme un boolean. Vamos a mantenerlo con booleans para decirme si has eliminado o no. Boolean, ¿qué cosa? Eliminar elemento. Eliminar elemento. ¿Qué es lo que necesito para eliminar un elemento? El elemento que quieres que elimine. Entonces tengo que ir a buscar a alguien. Voy a tener un buscador. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a mantener la idea de tengo que ir a recorrer todo mi arreglo buscando
ese elemento que me está pidiendo eliminar. Entonces, hagamos eso. Para empezar, mi respuesta. Por defecto va a ser falso. ¿Por qué? Porque aún no he eliminado nada. Un boolean res que parte en falso. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago? Recorro el arreglo. ¿Cómo recorro el arreglo? Utilizo un while o un for. Para recorrer arreglos, en este caso, como siempre vamos a saber su longitud, ya sea que lo sepamos de antemano o que lo sepamos con el punto length, sabemos un límite. Sabemos que partimos en posición 0 hasta n-1. Como sabemos los límites, vamos a utilizar siempre un for. ¿Qué es lo que vamos a hacer dentro de este for? Es simple. Mi for me va a ayudar, ¿para qué? Voy a tener una variable local de control int i que empieza en 0. ¿Por qué? Este i es el que va a hacer referencia a todas mis posiciones. Mientras i sea menor, ¿cuál es mi última posición? Longitud menos 1. Entonces, mientras i sea menor a la longitud de mi arreglo, ¿cómo le digo eso? Nombre de tu arreglo que se llamaba ganancias, punto, dame tu longitud, punto length. Mientras seas menor a eso, quiero que inspecciones de uno en uno, cada elemento. Bueno, cada posición. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Necesitas rescatar qué hay en esta posición. Como tus tipos de datos son enteros, nos vamos a crear una variable local que va a ser un int actual. Este solamente va a copiar aquello que estás inspeccionando ahora. Es decir, int actual va a ser igual a qué? A lo que sea que haya en esa posición i. ¿Cómo accedo a posiciones? Nombre de tu arreglo, que es ganancias. ¿En qué posición? En posición i. Ahí está. Lo que estás haciendo es eso. Guárdamelo en mi variable local que se llama actual. Lo que sea que esté en el arreglo que se llama ganancias en esta posición i. Ok, como ya tengo ese elemento actual, tengo que ver, mi elemento actual es igual al que quiero buscar, es igual al que quiero eliminar. Entonces pregunto, sí, ¿qué cosa? Si mi elemento actual es igual a lo que estoy buscando, quiere decir que lo he encontrado y lo puedo eliminar. Vamos a poner entonces, como lo he encontrado, esto pasa a true automáticamente. Y ahora procedes a hacer la eliminación. ¿Cómo lo eliminas? En este caso, como son tipos de dato primitivo, no puedes hacer, digamos, no es como si hicieras desaparecer esa posición o algo así. Por defecto, nuestros números sin valor eran 0, ¿verdad? Puedes poner algún valor que signifique que ahí no hay nada o que ahí ya no existe nada o es nulo o es nulidad. Es decir, que no te interesa. En este caso vamos a manejar el 0. Vamos a decir, mi arreglo ganancias en esa posición donde le he encontrado que era i, quiero que ahora te limpies. Estoy borrando tu valor. Reiniciate en tu valor por defecto que era 0. ¿Ok? Nada más. Ahora, aquí pasa algo interesante. Si dejaríamos esto así, obviamente nos falta el return res. Esto haría lo siguiente. Va a ir a encontrar una o más ocurrencias. ¿Qué pasa si yo quiero eliminar el 13 y tengo unos 4 13 dentro de mi arreglo? Los va a eliminar a toditos. Pero ¿qué pasa si yo solo quiero eliminar uno, al primero que encuentro? En ese caso necesitarías una bandera. O en este caso, más que una bandera, incluso podrías reutilizar esto. ¿Por qué? Cuando se vuelva verdadero ya no te interesa seguir buscando cosas porque ya has encontrado algo. ¿Cómo hago esto? Puedo adjuntar aquí una condición. Esta parte del centro solamente es la condición, como hemos explicado. Entonces yo diría, ¿y qué cosa? Voy a hacer este ciclo mientras tenga posiciones que inspeccionar, que es esto, y mientras no haya encontrado algo que eliminar. ¿Cómo digo eso? Entonces, mientras mi respuesta siga siendo falso. ¿Por qué? Cuando encuentro algo, cambia verdadero. Termina, va a venir aquí y va a decir, ¿res sigue siendo falso? No, ha cambiado verdadero. Entonces se va a romper el ciclo y sale. Eso es todo. Hay algunos que abrevian esto para no hacerlo tan largo con un signo de negación. Pueden utilizar el que mejor les parezca. Yo voy a mantener esto porque es intro a la program y hacemos todo súper explícito. Nada más. Ya está, ha controlado. Mandamos a compilar. Ha compilado, no hay errores de sintaxis. Veamos si funciona. Nuevamente. Veterinaria, agregar elemento, un 45, ok, se ha agregado. Agregar elemento, un 95, ok. Agregar elemento, un 85, ok. Y vamos a agregar uno más que va a ser un 1. Si inspecciono esto manualmente, ¿qué es lo que veo? Tengo 4 elementos que es 45, 95, 85 y 1.
Ahora, vayamos a eliminar algo. Vayamos a eliminar el 95. Quiero eliminar el 95. Te va a decir true, he podido eliminarlo. Si vuelves a inspeccionar esto, aquí está, se ha eliminado, lo ha vuelto a poner un 0. Nada más, esto es todo en cuanto a esta parte explicativa de eliminar cosas. Pero ahora pasa algo interesante. En este punto, has eliminado algo, pero has dejado un espacio en blanco. Este espacio en blanco deberíamos poderlo subsanar de alguna forma. ¿Por qué? Les dije que si manejamos un index, este index está marcando 4. Y está bien, 4 está vacío. Pero no se ha dado cuenta que 1, esta posición 1 también ha quedado vacía. Es por eso que les decía, hay una variante. Si no quieres manejar index para agregar cosas y para que siga funcionando. Vamos a hacer esto en el agregar elemento 2. Es lo mismo que agregar elemento normal. Estoy haciendo esto ¿por qué? Para controlar ese desfase y ordenarlo. Hay dos cosas que tenemos que hacer, que sí lo vamos a explicar, pero no ahora, en su momento, como algo extra tal vez. Entonces, para agregar un elemento sin depender de tu indexación, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Vamos a hacer agregar elemento 2, todo se mantiene, pero esta vez no tenemos index, no dependemos de un index. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? En todo momento voy a decir esto. Para intentar agregar algo voy a necesitar hacer un recorrido. Esto se elimina. ¿Por qué? Tengo que ir a inspeccionar elemento por elemento cuál está vacío. Entonces yo digo, como tengo que ir por toditos, hago un for, variable del local de control int i que empiece en 0, mientras i sea menor que qué. Int i que empiece en 0, mientras i sea menor a qué. Como tengo que ir a buscar todos en el peor de los casos, ganancias.length y se incrementa de 1 en 1. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que inspeccionar que ese elemento actual esté vacío. ¿Cómo hago eso? Le preguntas. Sí, ¿qué cosa? El elemento actual o la posición actual dentro de mi arreglo, ¿está vacía o no? Eso es lo que vamos a preguntar. En traducción de código, ¿cómo sería? Sí, lo que sea que haya en ganancias, posición y es igual a 0, quiere decir que está vacío. Entonces, si esto me diera true, yo sé que aquí puedo agregar algo. ¿Qué es lo que agrego? Ganancias en posición y va a ser igual a valor. Ok, ya está. Como has podido agregar algo, tu respuesta cambia a true y todo bonito, todo normal. Ahora aquí nuevamente, como ya has agregado, solamente te interesa agregar una vez. Entonces condicionas, al igual que abajo dices, solamente voy a buscar posición vacía mientras no haya encontrado una posición vacía. Entonces, mientras mi respuesta siga siendo falsa, tengo que seguir haciendo esto. Ya está, nada más. Esto sería la variante. Ganancias a, perdón, aquí me he equivocado. Aquí era A. Perdón, error de sintaxis, clase compilada, ahora sí, todo bien. Hagamos la prueba otra vez. Una veterinaria, bien bonita, donde agregamos elementos y tenemos dos formas de hacerlo, ¿ok? Ahora, en este caso vamos a utilizar solamente la segunda manera. Si yo le agrego un 89, me dice true. Si le agrego un 42, me dice true. Si yo agrego un 78, me dice true, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? Tengo tres elementos, perdón. Yo voy a eliminar el 42 y quiero que vean por qué hay una diferencia. Si elimino el 42, me debería quedar un espacio vacío. Eliminar el 42. Ok, se ha eliminado. ¿Dónde está mi 42? Aquí está vacío, ¿verdad? Por otra parte, como ha agregado solo con eso, mi index estaba marcando 0. En este caso, entonces pueden notar que o manejas uno o manejas otro. No puedes manejar ambas. En este caso, si yo mandara a agregar un elemento, utilizando el mismo método, el agregar elemento 2, si yo quiero agregar un 100, me va a decir true, ¿dónde lo ha agregado? Como ya no dependes de index, lo agrega en la primera posición que encuentra. Ahí está, va a rellenar tu hueco. Nada más. En este caso, para hacer, o para si tú quisieras utilizar aún los index, esto de aquí, tendrías que hacer una pequeña artificio aquí después de eliminar un elemento. ¿Por qué? Necesitas ir a llenar ese espacio en blanco que has dejado, ¿verdad?
¿Cómo hago eso? Tengo que recorrer todo una posición a la izquierda. ¿Cómo hago eso? Vayamos a implementarlo para que lo vean. No es algo que como tal tendrías que saber así mandatoriamente. ¿Por qué? Aquel método para agregar cosas que yo les recomiendo usar por ahora, ahorita en intro, es esto, agregar elementos. Luego también van a ver que al final tal vez ni siquiera utilicen mucho los arreglos. ¿Por qué? Van a utilizar esto más que nada cuando sabes de antemano qué elementos guardas, cuántos guardas. Y normalmente estos no cambian o no se eliminan ni nada, solo cambian sus valores o cosas así. Vamos a conocer justamente las listas, que es nuestra estructura por defecto, para evitar hacer todo esto, porque esas listas son bien bonitas y ya te lo hacen esto automáticamente. Pero vamos a ver de todos modos. Si yo quisiera manejar en base a index, en base a esto, ¿cómo podría eliminar cosas sin que me deje huecos? Es decir, cada vez que elimine algo, que vaya a rellenar automáticamente eso. Después de haber hecho esto, tendrías que llamar a una subfunción que se llama reordenar. ¿Qué reordenas? Le tienes que dar dos cosas. ¿A partir de dónde quieres ir a reordenar? En este caso, ¿a partir de dónde quiero ir a reordenar? Sé que estoy eliminando y estoy dejándolo con 0 esta posición. Entonces, mi posición inicial es i. Reordenar a partir de este i. Ok, ¿qué es lo que hace esa cosa? Es un método que es privado. ¿Por qué? Porque es para nosotros. Es un private que no me devuelve nada. Solo hace un cambio de estructura interno que se llama reordenar. ¿Reordenar qué cosa? Justamente mi arreglo. ¿Cómo yo reordeno? Tengo que copiar todos los elementos a una posición a la izquierda. Tengo que rellenar ese hueco. Tengo que hacer un for nuevamente. ¿Un for qué cosa? Un for, variable local de control int i que empieza en... No se olviden que nos mandaban un parámetro, un entero, que es mi inicio. Este i comienza en inicio, mientras i sea menor que quién. Esta vez no vas a ir a recorrer todo tu arreglo. ¿Cuál es la última posición en la que has agregado algo? Justamente para eso te servía index. Entonces, mientras i sea menor a index, porque index siempre señala tu posición donde puedes agregar algo. Antes de eso, quiere decir que siempre hay algo. Entonces, ahorita tu index es como si estuviera apuntando a un espacio con un 0. Y yo no quiero llegar hasta ese 0, quiero llegar hasta antecitos de ese 0. Por eso es mientras i sea menor a index. Y de cuánto en cuánto varía de uno en uno. ¿Cuál es mi única línea de instrucción? Facilito. Tú dices, mi arreglo que se llama ganancias. En esta posición i, ganancias, perdón, quiero que ahora guarde lo que está a su izquierda. Ok, ¿qué es lo que está a su izquierda? Ganancias en posición i más 1. Eso es lo que está a su izquierda. Ok, entonces si se dan cuenta, voy a ir copiando los elementos de mi izquierda a mi derecha. Todo bien bonito. Y lo va a reordenar. Ahora, pasa algo interesante aquí. Como estoy reordenando y como se ha eliminado un elemento, ¿qué debería pasar después de esto? Mi 0, mi index, ya no debería apuntar donde estaba apuntando actualmente. Como todo ha recorrido uno a la izquierda, ese index también debería recorrer su puntero a la izquierda. Entonces, para terminar, vamos a decir index menos menos. ¿Por qué? Porque como se ha eliminado algo, index ahora apunta uno menos. Nada más. Vamos a hacer la prueba si esto realmente funciona. Compilamos. Ganancia, perdón, siempre me falta una n. Clase compilada, no hay errores de sintaxis. Vamos a ver si realmente funciona. O tal vez no. Hay que hacer la prueba. Una veterinaria, bien bonito. Voy a agregar elementos con eso, con index. Voy a agregar 4. Ok. Voy a agregar 9. Ok. Voy a agregar 14. Y voy a agregar 25. Tengo esos 4 elementos. ¿Yo cuál quiero eliminar? Vamos a eliminar algo del medio. Vamos a eliminar a este 9. Si yo mando a eliminar el 9, me dice true, lo has eliminado. Si inspecciono esto, mi index se ha bajado y esto se ha reordenado. Ahí está, funciona, todo bonito. Ahora te lo reordena y siempre mantiene algo constante. Es decir, siempre tu index va a apuntar a tu primer espacio vacío disponible. Se controla solito. Eso es todo.